¿Sabías que cada año miles de personas se preparan por meses, llegan a su entrevista y reprueban el examen de ciudadanía por un puñado de preguntas muy específicas? Y lo más increíble es que si le haces estas mismas preguntas a un ciudadano estadounidense, promedio en la calle, la mayoría tampoco sabría qué contestar. Hoy vamos a desarmar esas 11 preguntas trampa. Te voy a dar las respuestas exactas que UCIS quiere oír, y más importante, el truco para que nunca, pero nunca, se te olviden. Seamos honestos. El camino a la ciudadanía es largo, lleno de papeles, esperas y una ansiedad que solo quien lo vive entiende. Has invertido tiempo, dinero y muchísima esperanza en este sueño. Lo último que quieres es que todo ese esfuerzo se frene en la recta final por una pregunta que te toma por sorpresa. Y esta es la clave. No son preguntas difíciles porque sean intelectualmente complicadas. No hay que ser un genio de la historia para entenderlas. Son difíciles por otras razones. Algunas son pura memoria de números y fechas que no usamos jamás. Otras son sobre ideas abstractas que, aunque son el corazón de la democracia, no son parte de nuestra conversación del día a día. Y las peores, las más tramposas, son las que cambian con el tiempo según las elecciones. Ahí está la trampa. Súmale la presión del momento, los nervios de estar frente al oficial de UCIS, y una de estas preguntas puede hacer que tu mente se quede totalmente en blanco. Pero respira, porque el objetivo de este video es eliminar ese miedo para siempre. Vamos a desmantelar cada una de estas 11 preguntas, una por una. No solo te daré la respuesta corta que el oficial espera, sino que te explicaré el porqué detrás de la respuesta y te daré un truco mental para que la información se te quede grabada a fuego. Al final de este video, estas 11 preguntas ya no serán tus enemigas, serán 11 respuestas correctas que tendrás seguras en tu bolsillo. Pregunta. Difícil. Número 1. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Empecemos con un clásico, la típica pregunta de memorización que hace que a muchos les entre el pánico. El problema. ¿Por qué es tan difícil? Porque el número 27 no significa nada para nosotros. Es un número al azar flotando en un mar de datos. La gente lo confunde con la Carta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas con el número de senadores, o simplemente se paraliza. El oficial pregunta, ¿cuántas enmiendas? Y el cerebro empieza una búsqueda desesperada, tratando de sacar un número del aire. Muchos dicen 10, y es un error instantáneo. Es una trampa de memoria pura. Piénsalo un segundo. ¿Tienes el número claro en tu mente ahora mismo? La respuesta exacta, la respuesta correcta y única que el oficial quiere escuchar es 27, 27. El consejo práctico. Aquí tienes un truco para que este número se te pegue como chicle. Es una técnica de memoria visual y matemáticas súper simple. Piensa en el número 27. ¿Qué tienen de especial los números 2 y 7? Súmalos. 2 más 7 es igual a 9. Ahora visualiza el número 9. El 9 es un número que se ve sólido, completo, ¿verdad? Piensa en esa solidez como la solidez de la Constitución, que a pesar de sus cambios, enmiendas, se mantiene firme. Repite esto. 2 y 7 son 9. La Constitución se mantiene. 27 enmiendas. Es una conexión simple, casi tonta, pero estas pequeñas asociaciones son increíblemente poderosas para la memoria. 2 plus 7 napreará 9. 27 enmiendas. Contexto. Adicional, es clave entender qué es una enmienda. Es simplemente un cambio o una adición a la Constitución. Los padres fundadores sabían que el país iba a cambiar, así que crearon un proceso para modificarla. Las primeras 10 enmiendas, el famoso Bill of Rights o Carta de Derechos,
se añadieron casi de inmediato para proteger libertades como la de expresión y religión. Después, a lo largo de 200 años, se han añadido otras 17, tratando temas como la abolición de la esclavitud, enmienda 13, el derecho al voto de las mujeres, enmienda 19, y hasta limitar al presidente a 2 mandatos, enmienda 22. Saber que son 27 no es solo un número, es entender que la ley suprema de este país está viva y evoluciona con su gente. Pregunta. Difícil número 2. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? Aquí viene otro número. Este es más grande, más específico y todavía más fácil de olvidar. El problema, la dificultad aquí es triple. Primero, es un número grande y nada redondo, 435. Segundo, es muy fácil confundirlo con el número de senadores, que es 100, un número mucho más amigable. Y tercero, la gente se pregunta, ¿y por qué 435? Al no tener una lógica clara, es un dato que el cerebro quiere desechar. En el examen, es súper común que la gente dude y diga 100 pensando en el Senado. ¿Lo sabías? ¿O estabas a punto de decir 100? La respuesta exacta, la respuesta precisa es 435. 435. El consejo práctico, la clave para recordar este número, es asociarlo con su razón de ser. La Cámara de Representantes representa a la población. El Senado representa a los estados, 2 por cada uno. Ahora, el truco, piensa en los números 3, 4 y 5. Son consecutivos, ¿verdad? 3, 4, 5. Imagina a los representantes organizándose para una foto en grupos de 3, 4 y 5. Solo tienes que reordenar esa secuencia tan fácil en tu cabeza a 4, 3, 5. Repite el número varias veces. 435, 435. La secuencia 345 es tu ancla. Solo ajústala a 435 y la tienes dominada. Contexto adicional, este número, 435, no salió de la nada. Fue fijado por ley en 1929. La Constitución dice que el total de representantes se debe repartir entre los estados según su población, algo que se mide cada 10 años con el censo. Aunque la población de EU ha crecido una barbaridad, el número de representantes sigue siendo 435. Lo que sí cambia es cuántos de esos 435 escaños le tocan a cada estado. Por eso California tiene muchísimos representantes, mientras que estados pequeños como Wyoming solo tienen uno. Entender esto te ayuda a ver que el 435 no es solo un número, es la base de cómo la voz del pueblo se escucha en el gobierno. Pregunta. Difícil número 3. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Esta pregunta parece simple, pero es una campeona causando confusión porque choca con otros cargos políticos. El problema. Tu mente está tratando de manejar un montón de números. 2 años, 4 años, 6 años, 435 representantes, 100 senadores, 27 enmiendas. Es un caos. El término de un presidente es de 4 años, eso lo sabemos todos. El de un miembro de la Cámara de Representantes es de 2 años. Son números pares, cortos, pero el del senador es de 6 años. Al ser más largo y menos común, la gente duda. ¿Es 4? ¿Es 6? Y lo mezclan con el del representante. ¿Estabas seguro de que eran 6 años? La respuesta exacta, el término de elección es de 6. 6 años. El consejo práctico, el truco. Aquí es pensar en una escalera de estabilidad. La base, la Cámara de Representantes 2 años. Están en campaña constante, sintiendo el pulso inmediato de la gente. Son la sangre nueva. El medio, el presidente, 4 años. Tiempo suficiente para llevar a cabo un plan, pero no tanto como para desconectarse. La cima, el Senado. Ya 6 años. Esto es a propósito. Los fundadores querían un cuerpo más deliberativo, más frío y alejado de las pasiones del momento.
Un término largo les da estabilidad para pensar a largo plazo. Visualiza esa escalera. 2, 4, 6. Es una progresión lógica. Para recordar el del senador, solo piensa que está en la cima. Y aquí la clave. Senador, 6 años. Superior en duración. La letra S te lo conecta todo. Contexto adicional. El hecho de que tengan un mandato de 6 años y que solo un tercio del Senado se reelija cada 2 años, asegura que el Senado nunca sea completamente nuevo. Siempre hay 2/3 de miembros con experiencia. Esto contrasta con la Cámara, donde los 435 miembros pueden cambiar cada 2 años, llevando a giros drásticos. Esta estructura fue diseñada para balancear la respuesta popular inmediata, la Cámara, con la estabilidad a largo plazo, el Senado. Pregunta. Difícil número 4. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Ley y orden. Basta de números por ahora. Entramos a los conceptos y aquí es donde muchos resbalan, porque no puedes memorizar una palabra. Tienes que entender una idea. El problema, Estado de Derecho o Rule of Law, suena a clase de universidad. No es algo de lo que hables en la cena. Cuando el oficial lo pregunta, muchos se quedan mudos. Intentan describir a la policía o los tribunales, o dicen, hay que obedecer la ley. Y sí, es parte de ello, pero no es la respuesta de oro que el oficial busca. La trampa es que la pregunta busca el principio fundamental, no los ejemplos. Si te lo preguntara ahora, ¿podrías explicarlo con tus propias palabras? Respuesta exacta, USCIS acepta varias respuestas muy simples y directas. La más fácil de recordar es, nadie está por encima de la ley. Otras respuestas que funcionan son, todos deben obedecer la ley, y el gobierno también debe obedecer la ley. El consejo práctico, el truco para esta pregunta, es olvidarte de la frase Estado de Derecho y pensar en una imagen. Imagina la clásica balanza de la justicia. En un lado estás tú, en el otro, pon a la persona más poderosa que se te ocurra, el presidente, un millonario famoso, quien sea. El Estado de Derecho significa que esa balanza siempre está equilibrada. La ley les aplica igual a los dos. El presidente no puede robar algo y librarse solo por ser presidente. Así que, cuando escuches Estado de Derecho, visualiza esa balanza perfecta y di la frase que la describe. Nadie está por encima de la ley. Es simple, es visual y es la respuesta perfecta. Contexto. Adicional, este concepto es quizás el pilar de la democracia estadounidense y la mayor diferencia con una dictadura. En muchos de nuestros países, la idea de que el líder o la gente con poder está por encima de la ley es una realidad dolorosa. El Estado de Derecho es la promesa de que aquí eso no pasa. Significa que el gobierno no puede inventar reglas para castigarte o favorecer a sus amigos. Desde una multa de tráfico hasta una ley del Congreso, todo debe basarse en leyes que ya existen y aplicarse justamente. Como nuevo ciudadano, entender esto es vital. Significa que la ley te protege del poder arbitrario y al mismo tiempo te da la responsabilidad de cumplirla. Pregunta. Difícil número 5. De acuerdo con la Constitución, ¿cuál es un poder del gobierno federal? Esta pregunta es engañosa. Parece obvia, pero te exige nombrar un poder que es exclusivo del gobierno federal en Washington, D.C. El problema, vivimos con varios niveles de gobierno, federal, estatal y local. Y todos tienen poderes. Tu ciudad arregla las calles, tu estado te da la licencia de conducir, y el gobierno federal hace... ¿Qué exactamente? La confusión está en separar los poderes. ¿Construir escuelas es federal o estatal? ¿Poner multas? La pregunta quiere un poder que solo el gobierno central puede tener. Si dices,
Cobrar impuestos es confuso, porque los estados y ciudades también cobran impuestos. La trampa está en ser específico. ¿Puedes nombrar uno ahora mismo sin dudar? La respuesta exacta. Las respuestas más claras y seguras que puedes dar son imprimir dinero, declarar la guerra o crear un ejército. El consejo práctico, para no fallar jamás, usa el truco del monopolio, como en el juego de mesa. Imprimir dinero. Imagínate el caos si cada estado, California, Florida, Texas, imprimiera sus propios dólares. Sería una locura. El comercio sería una pesadilla. Por lógica, solo el gobierno central puede tener la máquina de imprimir dinero para todo el país. Cuando pienses en poder federal, piensa en un billete de dólar. ¿Quién lo imprime? El gobierno federal. Respuesta segura: imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército. Ahora imagina que Texas decide declararle la guerra a México, o que Florida invade Cuba. El país se desintegraría. Es un asunto de seguridad nacional. Por eso, solo el gobierno federal puede decidir ir a la guerra y tener un ejército unificado para defender a toda la nación. Piensa en un soldado. ¿Es del ejército de Ohio? No, es del ejército de los Estados Unidos. Respuesta segura: declarar la guerra o crear un ejército. Asocia el poder federal con esas dos imágenes potentes, un billete de dólar y un soldado. Si recuerdas una, tienes la respuesta garantizada. Contexto. Adicional. Esta división de poderes se llama federalismo. Es una idea clave del gobierno de E.U. Los fundadores desconfiaban de un poder central demasiado fuerte, como el rey del que se independizaron, pero también sabían que un gobierno central demasiado débil era un desastre. La solución fue el federalismo, darle ciertos poderes enumerados al gobierno federal, los que afectan a toda la nación, como la defensa y la moneda, y reservar los demás para los estados, educación, policía local, etc. Esta pregunta del examen es una prueba de que entiendes la estructura básica del país al que te quieres unir. Oye, una pausa rápida. Si hasta ahora ya has dicho, ahora entiendo, o sientes que se te ha quitado un poco el nerviosismo, entonces regálame un like y asegúrate de suscribirte. Es gratis y te prometo que los videos que vienen te van a ayudar muchísimo a llegar a tu entrevista con total confianza. ¿Listo? Sigamos. Pregunta difícil número 6. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? Volvemos a las fechas. Y esta, junto con 1776, es de las más importantes y, aún así, de las más confusas. El problema: todo el mundo conoce la fecha de la Declaración de la Independencia, 4 de julio de 1776. Es un feriado, hay fuegos artificiales, es imposible olvidarla. El problema es que muchos creen que la Constitución se escribió al mismo tiempo. Pero no, pasó más de una década entre declarar la independencia y crear el gobierno que tenemos hoy. En el examen, el error más común es decir 1776. El oficial lo sabe, y por eso esta pregunta es una prueba de atención al detalle. ¿Pensaste en 1776? Sé honesto. La respuesta exacta: la Constitución fue redactada en el año 1787. El consejo práctico. Necesitamos crear una mini historia para separar las dos fechas. 1776. Piensa en esta como la fecha del divorcio. Es el año en que las colonias le dijeron a Gran Bretaña: se acabó, somos independientes. Es la ruptura. 1787. Piensa en esta como la fecha de las reglas de la casa. Después del divorcio, hubo un tiempo de caos donde las cosas no funcionaban. En 1787, los líderes se juntaron para decir: ok, necesitamos poner reglas para que esta nueva casa funcione.
y escribieron la Constitución. Para recordarlo, piensa en esto. El divorcio es en el 76. Las reglas de la nueva casa son 11 años después. Visualiza a los padres fundadores en Filadelfia en un verano caluroso, discutiendo las reglas. ¿Cuándo? En el 87, 1787. Separación en el 76. Reglas de la casa en el 87. Contexto adicional, el tiempo entre 1776 y 1787 se conoce como el período crítico. El primer gobierno, bajo los artículos de la Confederación, era súper débil. El gobierno central no podía cobrar impuestos ni regular el comercio. Cada estado actuaba como un país aparte. Hubo crisis y rebeliones. Fue este caos lo que convenció a líderes como James Madison de que se necesitaba un gobierno nacional más fuerte, lo que llevó a la Convención Constitucional de 1787. Pregunta. Difícil número 7. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Una pregunta de geografía que parece fácil, pero que es una trampa para quienes no viven en el centro del país. El problema, muchos inmigrantes, especialmente los que vivimos en las costas, no tenemos por qué conocer los grandes ríos del interior. Conocemos el río de nuestra ciudad. Además, los nombres Missouri y Mississippi son largos, extraños y difíciles de pronunciar. Es fácil quedarse en blanco o decir otro río importante como el Colorado o el Río Grande, que no son los más largos. ¿Se te vino a la mente uno de los dos correctos inmediatamente? La respuesta exacta. Solo tienes que nombrar uno de estos dos, el río Missouri o el río Mississippi. El consejo práctico. La clave es asociar los nombres con algo fácil de recordar. Río Mississippi es el más famoso. Piensa en la letra S. La palabra Mississippi está llena de S's, que suenan como el siseo de una serpiente de agua o el fluir del río. Visualiza un río larguísimo, como una serpiente, y repite el nombre exagerando las S's. Mississippi. O usa el truco que le enseñan a los niños aquí, deletreándolo como una canción, Mississippi. Río Missouri. Este suena un poco como miseria en español. Puedes crear una imagen mental dramática. Imagina a alguien navegando por un río tan largo que dice, ¡qué miseria de río! ¡Nunca se acaba! Es una emoción fuerte, y eso ayuda a la memoria. Missouri, Mayer's, miseria de lo largo que es. Elige una de las dos ideas y quédate con ella. Mi recomendación, enfócate en el Mississippi. Es el más conocido. Contexto adicional. El sistema fluvial Mississippi-Missouri es la columna vertebral de Estados Unidos. Juntos, forman el cuarto sistema de ríos más largo del mundo. Históricamente, fueron las autopistas de la nación, permitiendo la exploración, el comercio y la expansión hacia el oeste. Ciudades como St. Louis, Memphis y Nueva Orleans crecieron gracias a ellos. No es solo un río, es el corazón acuático del continente. Pregunta. Difícil número 8 y 9. Presidentes en guerras y crisis. Agrupo estas dos porque son del mismo tipo, memoria histórica específica. Y se confunden muchísimo. Pregunta 8. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Pregunta 9. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? El problema. El examen te pregunta por varios presidentes, y estos dos se refieren a eventos gigantescos del siglo XX que se pueden mezclar fácilmente. ¿Fue Roosevelt en la Primera Guerra? ¿O Wilson? Los nombres no son tan universales como Lincoln o Washington. La trampa es la simple confusión de quién hizo qué. Puedes ponerle el presidente correcto a cada evento ahora mismo, sin dudar. La respuesta exacta. Pregunta 8. Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson. Pregunta 9. Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial. Franklin Roosevelt.
El consejo práctico: necesitamos un ancla mental para cada uno. Woodrow Wilson y la Primera Guerra Mundial. Fíjate en la doble W de su nombre, Woodrow Wilson. Ahora piensa en cómo se abrevia la Primera Guerra Mundial en inglés, World War I. La conexión es directa, WW y WWI. Cuando escuches Primera Guerra Mundial, busca al presidente con las dos W. Es Wilson. Franklin Roosevelt y la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial. Roosevelt es una figura enorme. Su inicial es R. Piensa en dos palabras que definen su presidencia y que también empiezan con R. Recuperación de la Gran Depresión y resistencia contra los enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Además, y esto es clave, Roosevelt fue el único presidente elegido más de 2 veces. Fue elegido 4. Estuvo tanto tiempo en el poder que le tocaron los 2 eventos más grandes de esa era: la peor crisis económica y la guerra más grande de la historia. Su largo mandato conecta la depresión con la Segunda Guerra Mundial. Así que si te preguntan por cualquiera de esos 2 eventos, la respuesta es la misma persona, Roosevelt. Contexto adicional: Wilson intentó mantener a E.U. fuera de la Primera Guerra Mundial, pero no pudo. Después, fue clave en la creación de la Liga de Naciones, la precursora de la ONU. Franklin D. Roosevelt, FDR, asumió el poder en el peor momento de la Gran Depresión y lanzó su famoso New Deal para crear empleos y una red de seguridad social. Luego, tuvo que liderar al país durante la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, muriendo justo antes de que terminara la guerra. Se le considera uno de los 3 presidentes más importantes en la historia del país, junto a Washington y Lincoln. Pregunta. Difícil número 10 y 11. Sus representantes actuales. Titular beta son, sin duda, las preguntas más peligrosas del examen, porque la respuesta no está en ningún libro. Son un blanco móvil. Pregunta 10. Nombre a uno de los senadores actuales de su estado. Pregunta 11. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. El problema. La respuesta depende de dónde vives y de cuándo es tu examen. La respuesta de alguien en California es diferente a la de alguien en Florida. Además, los políticos cambian. Un senador se retira, pierde la elección o fallece. Si estudiaste el nombre hace 6 meses, puede que ya no sea correcto. Esta es una prueba de que estás conectado cívicamente con el país de ahora. Sinceramente, ¿sabes los nombres de tus 2 senadores y tu representante ahora mismo, sin usar Google? La respuesta exacta. La respuesta es variable. Tienes que investigar y memorizar los nombres que corresponden a tu dirección. El consejo práctico. Aquí no hay truco de memoria. Hay un plan de acción de 3 pasos. Esto no es opcional, es obligatorio. Investigar: hay 2 sitios web oficiales y súper fáciles de usar. Para tus senadores, ve a senate.gov. Para tu representante, ve a house.gov. En ambos sitios, busca el botón Find Your Senator Representative. Pones tu estado o tu código postal, zip code, y listo. Verificar y memorizar. La búsqueda te dará los nombres. Apúntalos. Cada estado tiene 2 senadores. Solo necesitas aprenderte 1. Elige el más fácil. Para tu representante, solo tendrás 1. Apréndete su nombre completo. Usa tarjetas. Pon una nota en el refri. Practica escribiendo los nombres. Dilos en voz alta. Haz lo que sea necesario para que se te graben. Volver a verificar, 1 o 2 semanas antes de tu entrevista. Vuelve a buscarlos. Es poco probable que cambien, pero es un seguro de 30 segundos que te puede salvar. Entra de nuevo a senate.gov y house.gov y confirma que los nombres que te aprendiste siguen siendo los correctos. Este proceso es tu única garantía.
Tratar estas preguntas como datos fijos es el error más grande que puedes cometer. Contexto. Adicional, ¿por qué te preguntan esto? Porque ser ciudadano no es solo saber historia, es estar al tanto del presente. Saber quién te representa es el primerísimo paso de la participación cívica. Son las personas que votan sobre las leyes que afectan tu vida. El oficial está comprobando si ya piensas como un ciudadano informado, alguien que sabe a quién acudir si algo sobre el gobierno le preocupa. Y ahí las tienes, las 11 preguntas que más causan problemas. Pero como viste, ninguna es invencible. Los números de las enmiendas, los representantes, el término del senador. Ahora tienes trucos para dominarlos. Los conceptos como el Estado de Derecho, ahora los puedes visualizar. Las fechas y los presidentes, ahora tienen una historia que los ancla en tu memoria. Y las preguntas sobre tus representantes ya no son un pánico, sino un simple plan de 3 pasos. Has desarmado cada trampa. Con los trucos correctos, son pan comido. No dejes que el miedo a estas preguntas te haga dudar de todo lo que ya sabes. Has llegado muy lejos y estás en la recta final. La clave ahora es practicar. ¿Quieres repasar las 100 preguntas oficiales tal como te las haría el oficial? Entonces tu siguiente paso es ver este video que aparece en pantalla. Dale clic, guárdalo en tus favoritos y sigue preparándote para caminar a esa entrevista con la total confianza de que vas a conseguir tu ciudadanía. Mucha suerte